quería mandarles la invitación a Ricardo y a Aranza para que vinieran aquí a presentar el libro, porque la facultad es uno de los lugares donde he pasado la mayor parte de mis últimos 6 años y espero que los próximos 3, a no ser que me despidan después de esta presentación. Todo puede ocurrir, no lo sé. Creo que es importante traer a los espacios donde pensamos y donde compartimos las cosas, traer aquello en lo que estamos pensando, aquello que queremos compartir, y esto es precisamente lo que quiero hacer hoy, compartir muy brevemente la lectura que yo he hecho de este libro. Y antes que nada, para los amigos que me han dicho así como en tono de burla, oye, ¿por qué Madrid les ha presentado Pablo Iglesias y aquí estás tú, no? O sea, este descenso de nivel a qué se debe. Desmentiré cualquier rumor, no me presento a ningún cargo político, ni voy a hacerle la competencia a Compromís, ni nada parecido. Tranquilidad, Valencia ahora está bien como está. Pero creo que esta variedad de presentadores que ellos están teniendo en los diferentes actos que han hecho en Barcelona, en Madrid y ahora aquí, creo que eso no es algo banal y no es algo anecdótico. Y creo que tiene mucho que ver con la filosofía del libro, con el objetivo del libro, donde se reclama que la voz no pertenezca solo a la gente que tiene una visibilidad política, ni a la gente que tiene un cargo académico, sino precisamente a gente que también pertenece o pertenecemos a la clase obrera, ¿no? Han estado en Madrid con Diego Cañamero y yo espero y deseo que en un futuro me sustituyan aquí presentándoles pues gente como las espartanas de Coca-Cola, que están en lucha ahora contra la empresa, contra el abuso de la empresa. Si algo puede definir a un libro o a una lectura no es el calificativo de es bueno o es malo, este libro me parece muy bueno o muy malo. Creo que tenemos que aprender también a leer desde otros lugares y con otros propósitos. Quería decir que sencillamente es un libro necesario. No tengo otro calificativo, para mí es un libro necesario, por lo menos ahora. Y voy a cerrar ya, me callo con el poema de Antonio Orihuela. Dice: al final de la comida le he enseñado a mi madre el libro de poemas que acaban de publicarme. La artritis de sus manos apenas le deja mantenerlo abierto, y sus escasos años de escuela recorren las palabras como un niño que gatea hasta hacer incomprensibles mis versos. Loca de contenta, orgullosa de su hijo, le leo un poema a mi padre que la mira desde el sofá. Cuando termina, levanta la cabeza y ve a mi padre dormido. Lo despierta y vuelve a comenzar hasta 3 veces la lectura. Yo no digo palabra, pienso en los amos de la fuerza de los humildes, en el tiempo delicioso que les robaron, en la lengua que apenas les dejaron para comer y reproducirse, en los profesionales del estilo, en los críticos de las letras, y en lo lejos que estará siempre el pueblo sencillo y trabajador de eso que llaman literatura. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por venir. Me tiré 4 años en esta facultad y la verdad que nunca imaginaba ver este aula llena de gente para hablar sobre la clase obrera, y la verdad que es todo un placer. Voy a intentar ser breve porque creo que lo más interesante es que podamos debatir y no hacer unos monólogos. Y bueno, cuando Nega me comentó el venir aquí a presentar su libro, pues no tenía muy claro si hablar sobre el libro, si hacer algún tipo de teoría, y finalmente lo que he decidido un poco es hablar un poco de sobrevivencias personales, sobre ya no solo mi vida, sino la vida en un pequeño pueblo del Horta Sur de Valencia, donde la mayoría de personas que vivían, sobre todo hace unos años, eran migrantes que habían venido de otra parte del Estado español para trabajar aquí en la ciudad de Valencia. Para mí, clase obrera es tener que vivir con tus tíos siendo un recién nacido, porque tus padres tienen que irse fuera a trabajar y eres demasiado pequeño para vivir con ellos. También ser clase obrera significa tener que pasar gran parte de tu infancia sin poder ver a tu padre entre semana, porque cuando no se hacía una obra en cada esquina, como hace unos años, pues muchas veces había que trabajar fuera. También ser clase obrera significa que tu madre pues, no pueda tener mucho tiempo para jugar contigo, porque mientras por las mañanas limpia en casa de otras personas, luego por la tarde, tampoco está mi padre, tener que limpiar nuestra casa con tres niños pequeños, entonces por no tener mucho tiempo para estar con ella. También ser clase obrera significa tener que dejar el colegio a los 16 años porque hacía falta
dinero en casa, y tampoco es un caso único. Creo que la mayoría de personas con las que yo iba al instituto, y tampoco iba al instituto de la película Mentes Peligrosas, era un instituto normal de un pueblo, pues la mayoría de personas que conozco ahí desgraciadamente no pudimos hacer en su día una carrera universitaria, porque vemos muchas veces en la televisión cuando hablan de un nini, y un nini tampoco es un quinque de barrio solamente, un nini pues te lo dice mucho el lugar donde naces, un nini te manda también, o sea, tiene 4 consecuencias, creo yo: la crisis, el sistema educativo, también una desigualdad de oportunidades dependiendo de dónde naces, y también la economía familiar, que no todo el mundo pues nace con los padres que le pueden pagar los estudios, aunque no dé la nota o aunque no tenga muchas ganas de estudiar. Por eso para mí el poder estudiar 10 años después en esta facultad y conseguir sacarme el título de graduado en periodismo no solo fue pues algo que poner en mi currículum, no fue pues un título que toca en mi padre. La verdad es que yo lo consideré en su día como una pequeña victoria, o incluso una manera de poder agradecer a mis padres la educación que me dieron y todo lo que me dieron cuando era pequeño, y que finalmente pude al menos decirle: sé que vosotros luchasteis por esto y aquí finalmente lo tenemos. También para mí ser clase obrera era cuando yo veía por la televisión hablar de, cuando todo el mundo decía que ser mileurista era casi ser, en el 2006, 2007, ser mileurista significaba casi ser un pobre, y algunas personas teníamos que trabajar 10, incluso 11 horas para ni siquiera acercarnos a esos 1000 euros. Pero bueno, yo con mi padre la verdad es que no tuve muchas oportunidades de joven de hablar sobre política, o tampoco era muy cerrado hablando de su juventud y sobre militancia, y es algo que he ido conociendo con los años, que también me ha dado algunos ejemplos. Por ejemplo, me contó de que siendo joven pertenecía a la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, y desde UGT le llegaron a ofrecer una vivienda y también como un coche de empresa si se iba con ellos y dejaba tirados a los trabajadores que representaba. Y también como Rodríguez Ibarra, el presidente de Extremadura durante muchos años, también le dijo que dejara donde estaba, le decía: Manolo, deja la tierra y vente al PSOE, que aquí te daremos un futuro. Pero él decidió quedarse con los que sentía que eran los suyos. Y a lo mejor mucha gente que me escucha aquí, o gente incluso en su día que se lo contara, o cuando se lo cuenta ahora, pensaría que es tonto, cómo te has jugado, cómo has tenido que estar todavía en la obra y trabajando en la tierra en vez de irte. Pero bueno, a mí me enseñó que también dentro de la clase obrera existen principios. También me contó unos años más tarde, trabajando en la obra, él trabaja ya oficial, porque lleva unos cuantos años trabajando, pues le propusieron hacer una obra con un dinero que le tenían que pagar a él y a los peones, por así llamarlos, y a él le pagaron lo suyo, y a los demás trabajadores se ve que no le pagaban lo que tocaban cuando llegó el mes de pago, y él se plantó, dijo que si no pagaban lo que tenían que pagar a los demás, pues la obra no seguiría adelante. Finalmente la obra siguió adelante y él le pagaron, pero él fue despedido. Pensó que también mucha gente a lo mejor pensaría: si a ti te pagaban lo tuyo, ¿por qué tienes que defender a los demás cuando te cuesta el trabajo? Pero también me enseñó que dentro de la clase obrera existe solidaridad, porque además se ha llegado a la gente a plantear, cuando eres un encargado, cuando eres un oficial, un puesto medio, pues muchas veces te venden como que ya no eres clase obrera, que ya no eres como los demás trabajadores, a lo mejor por cobrar 500 euros más, y no te das cuenta que simplemente eres un mamporrero del jefe, una persona que le hace el trabajo sucio, pero que en el momento que no te quiera te va a despedir como a cualquier trabajador. Pero bueno, por ir terminando, tampoco quería idealizar a la clase obrera, por supuesto que no es perfecta, ni mucho menos, pero bueno, yo es la clase con la que nací, es la clase que, bueno, no te puede ofrecer un futuro asegurado, no te puede ofrecer los mejores colegios, pero me ha enseñado a tener principios, me ha enseñado a ser solidario, me ha enseñado a tener compromiso, y me ha enseñado a resistir. Y cuando resistes, si sabes por qué resistes, finalmente creo que finalmente es vencer. Muchas gracias. Bona tarda, València. Moltes gràcies a totes i a tots per ser aquí. No voy a hacer mi intervención en catalán, pero sí quería, bueno, pues, utilizar vuestro idioma para saludaros al menos. Estoy muy honrada de estar aquí con Ángela, con Toni. Yo creo que somos todos igual de importantes, al menos hablo por mí. Es tan importante presentar este libro con Pablo Iglesias como contigo y con Toni, por supuesto, así que creo que quien te haya hecho ese comentario, pues no sé.
Creo que conforme vamos haciendo presentaciones se torna cada vez más evidente que el tema de la clase social es un tema incómodo, incluso para la izquierda. Nosotros éramos conscientes de ello antes de escribir este libro y por eso, en cierto modo, lo escribimos, pero vistas algunas reacciones en los últimos tiempos y, bueno, lo que pasó ayer, no sé si todo el mundo está metido en este submundo de las redes sociales, pero que Nega fue trending topic por unas... Si así ganáramos elecciones, ¿no? Y creáramos hegemonía, pero esto mientras el Nega es trending topic, el 90% de la humanidad o el 99% no se entera, pero bueno, en ciertos mundos eso es importante y el tema es que fue trending topic por unas declaraciones que han levantado bastante polvareda. Y eso nos hace pensar que incluso, aunque nuestro libro es muy polémico y a veces incluso muy cruel, y eso que lo hemos escrito nosotros, yo creo que nos hemos quedado cortos en nuestra apreciación e incluso en las críticas. Como dice el proverbio, ¿no? Cuando el sabio señala a la luna, el necio mira al dedo. No, esto es una metáfora, lo dejo claro, porque en estos tiempos hay que hasta explicitar eso. Sucede que cuando alguien señala las diferencias de clase que existen en esta sociedad, incluso en la izquierda, ejemplificándolas en las distintas maneras de vestir, de hablar, o en si tus padres te han podido pagar una ortodoncia o no, que por cierto aprovecho para decir que a mí sí me la pudieron pagar, pero mi padre en cambio no tiene la mitad de la dentadura, que eso es otra cosa muy de la clase obrera, sacrificarse por sus hijos a costa de su propio bienestar. Pues bueno, cuando alguien ejemplifica esto, pues algunos necios, que no son necios por tontos, porque son gente muy inteligente y muy capaz, lo que es más grave todavía, pues se ponen a debatir sobre caries, empastes y ortodoncias. Creo que son la misma gente que no podría nunca emocionarse con una frase que inicia nuestro libro, que se la robamos a Javier Pérez Andújar, que es un escritor barcelonés de la periferia de San Adrià, que nos gusta bastante, y que dice: del hambre real, de la falta de comer de nuestros padres, habíamos sacado nosotros el instinto de morder. Esta frase condensa para nosotros la rabia heredada y el orgullo de clase de quienes hacen suyas las opresiones que no solo han afectado a sus padres, a su familia, sino a una misma clase a lo largo de la historia. Expresa un estar en el mundo y un sentimiento que acompaña este estar, que no siempre es agradable o diplomático, no se expresa precisamente con sonrisas, sean con dientes o sin dientes estas sonrisas, menos cuando tiene que ver con una subordinación que viene cargada de una humillación por parte de quien la ejerce. Y en esta rabia, por cierto, está la rebeldía a no asumir ese estado de cosas injusto y ver la posibilidad de cambio. No hay una resignación, no hay una apología del hambre por destacar esto. Lo aclaro nuevamente porque parece ser que hay gente que se va demasiado a la literalidad y se olvida de los recursos literarios, aunque se gana la vida o se puedan ganar la vida con la palabra. Pérez Andújar nos habla de morder, curioso, también tiene que ver con el área dental, pero él saca colmillo, que es algo distinto al dientes que decía la Pantoja, que por cierto, en esa expresión de dientes también se condensa otro orgullo de clase, pero de una clase distinta a la nuestra, la clase que nos roba y que encima pues, se ríe en nuestra cara con la desfachatez que les caracteriza. Pero sería muy patético que la izquierda se quedara en un debate superficial, a pesar de lo simbólico que hay detrás de todas estas bromas, entre los dientes y los colmillos. El problema de fondo, me parece, y bueno, Nega luego podrá abonar en esto, es que hay una izquierda que saca a relucir su incomodidad cuando brota el tema de la clase social. Saben que no se parecen a nosotros, aunque compartamos manifestación o militancia. Y lo curioso es que a veces uno percibe casi que les molesta nuestra propia existencia con nuestra propia idiosincrasia. Algunos, creemos, se acomplejan por vivir bien o por tener unos padres adinerados y no se dan cuenta de que cuando esto se destaca es para establecer unas diferencias, no es para culpabilizarlos, porque a nadie se le puede culpabilizar por la familia en la que ha nacido, porque esto es algo que escapa de nuestros designios. Como sabemos todos, son designios del Señor. Soy atea.
Dicen que no entienden conceptos como el orgullo de clase, normal, nunca lo han sentido, porque en cierto modo se avergüenzan de su clase de origen. Su reacción es tan absurda como la de un blanco que, siendo antirracista, afeara a un militante de Black Lives Matter, o en su momento de los Black Panthers, su denuncia del racismo y los privilegios de los blancos en la sociedad estadounidense. Pero yo soy antirracista, sí, pero que tú seas blanco o incluso militante de la causa negra no anula la existencia del racismo y de tu situación de privilegio social. Tampoco se te está acusando de ser culpable del racismo por ser blanco. Esto es otra metáfora, pueden cambiar blanco, negro, clase, demás. Solo se te pide que tengas un poco de comprensión hacia un pueblo que ha sido oprimido, explotado y segregado durante siglos, y que entiendas su rabia. Lo mismo aplica para la clase obrera y los sectores de esta que apuestan por una militancia que reivindique la defensa de los intereses de una mayoría social. Pero bueno, no vamos a desviarnos tanto porque hemos venido aquí a hablar de nuestro libro, como Umbral, y poner sobre la mesa el debate sobre la clase obrera y su desaparición forzada. Ya que estamos en la universidad, podríamos preguntarnos por qué en tiempos de la universidad de masas hay menos de un 10% de estudiantes que son hijos de trabajadores manuales. Algo que con el encarecimiento de las matrículas se ha vuelto todavía más dramático. Para que el hijo del obrero vaya a la universidad no solo hace falta que haya unas matrículas más asequibles o que no se pague matrícula, sino es un problema mucho más profundo que va más allá del mero pago de una matrícula universitaria. Hace falta una transformación cultural y educativa que se ha de llevar incluso al origen, a la familia, al entorno y demás, como tratamos de responder ahí y reflexionar en el libro. Y luego hace falta también otro tipo de sociedad donde tener un título universitario sea igual para todo el mundo, es decir, donde el hijo universitario de un electricista tenga las mismas oportunidades laborales que la hija universitaria de un alto ejecutivo. A priori nada impide en este sistema que ambos encuentren trabajo por igual, entre comillas, si tienen una misma formación, pero es evidente que en la realidad esto no es así. Y es aquí donde radica la falsa democracia del sistema capitalista. No todos somos iguales porque algunos son más iguales que otros, como dirían. Y hablando de lugares donde la clase obrera está infrarrepresentada, podríamos preguntarnos, cerrando el círculo ya para concluir, ¿por qué la clase obrera no participa de manera masiva en los partidos de la izquierda? Más allá de la responsabilidad propia que tiene la clase obrera por haber abandonado la calle en términos generales, cierta apatía que se puede explicar en el caso del Estado español por cómo se dio la transición y la traición que fue leída por algunos sectores de la clase obrera de sus partidos y sindicatos referentes, así como de la penetración de los valores del sistema en los sectores de nuestra clase, consideramos que la izquierda en términos generales también tiene bastante responsabilidad por el mensaje que da o por cómo da el mensaje. Es innegable que muchos trabajadores ven o nos ven, porque yo me incluyo, ¿no?, dentro de la izquierda, nos ven como pijos, injustamente o no, preocupados por problemas que no forman parte de su vida cotidiana. Tenemos una izquierda que está preocupada por hablar de ropa ecoética a gente que solo puede comprar en el Zara o en el Mercadillo, si puede comprar, si puede cambiarse la ropa. Una izquierda que se preocupa por temas que, bueno, son importantes, como los carriles bici, el consumo orgánico y demás, pero que a veces están fuera del alcance de la clase obrera. Y por temas que en realidad pueden hasta cierto punto coexistir con el funcionamiento del sistema capitalista como tal y porque no tocan su contradicción principal, que al fin y al cabo es la contradicción capital-trabajo, que es la que define no solo tu ubicación social en la cadena productiva y por ende tu clase social, sino al fin y al cabo el hecho de poder consumir alternativamente o no, o consumir incluso productos básicos. Y es que hasta que no tengamos a más hijos de obreros y obreras representándose a sí mismos en los partidos de la vieja o de la nueva izquierda o del nacionalpopulismo, como algunos prefieren autodenominarse, porque no sé si Podemos es de izquierdas o no, ya lo dirás. Vamos a seguir, mientras eso no suceda, vamos a seguir debatiendo de ortodoncias, endodoncias, caries y demás.
venir de la clase obrera obviamente no es garantía de ser perfecto, de ser inmaculado ni de tener razón, pero al menos es garantía de detectar un discurso de clase donde otros solamente ven dientes. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero empezar la charla con el inicio de una película maravillosa que es Adiós pequeña adiós, dirigida por Ben Affleck. Es una película que trata muy bien el conflicto de clases que comentamos en el libro y que recomendamos encarecidamente. Lo que vais a ver es el principio justo de la película, los créditos del principio. La película empieza con imágenes de un barrio popular un barrio obrero popular en Boston, ¿vale? Me gustaría que vierais lo que dice, que es brutal. Siempre he creído que todo aquello que no eliges es lo que te define. Tu ciudad, tu barrio, tu familia. Son cosas de las que la gente de aquí se enorgullece. Para ellos son un logro. Almas envueltas en cuerpos. Cuerpos envueltos en ciudades. He vivido en esta calle toda la vida, como casi todos mis vecinos. Cuando tu trabajo consiste en encontrar a desaparecidos, es útil saber dónde se criaron. Yo encuentro a aquellos que empezaron con mal pie y luego tropezaron. Este entorno no es fácil. Vale, pues si no lo habéis oído bien, os voy a repetir lo que dije al principio. Dice así: siempre he creído que todo aquello que no eliges es lo que te define. Tu ciudad, tu barrio, tu familia. Son las cosas de las que la gente de aquí se enorgullece. En realidad no lo dice, pero Ben Affleck está hablando de la clase social, ¿no? Algo que no elegimos. El problema es que si esta película la viera Antonio Maestre, diría que Ben Affleck es un clasista, ¿no? Porque ha tirado de tópicos, ha sacado un barrio popular y ha sacado gente obesa, una chica delgada con pinta de drogadicta, otro chico mal vestido, un negro gordo enorme, ¿no? Y estaría tirando de estereotipos porque según algunos autores la clase obrera es irrepresentable y estarías tirando de clasismo porque estás eligiendo una serie de tópicos. ¿Sabéis lo que tampoco se elige? Los dientes. Y ahora viene la locura. Por lo visto, decir que los niños de los barrios pobres tienen los dientes peor que los barrios ricos es una locura, ¿no? Sobre todo, es una gran locura teniendo en cuenta que en España, para nuestra vergüenza, la ortodoncia no la cubre la seguridad social. Si vienes de un barrio humilde y tus padres se sacrificaron y lo dieron todo para ponerte una ortodoncia, ¿ello te convierte en un budés, enemigo del pueblo? No, idiota. Estamos describiendo una realidad social. Esto es sociología, se miden tendencias y grandes baremos poblacionales. La sociología, aunque pueda sorprenderte, no gira en torno a tu caso particular, ¿vale? Si decimos que en los barrios obreros, además lo decimos con datos en el libro, hay más fracaso escolar y menos porcentaje de universitarios que la Gran Vía, nos hemos vuelto locos. Estamos repartiendo carnets del pueblo, tú eres del pueblo y tú no. No, estamos describiendo una realidad sociológica. Entonces salta otro y dice: mi padre es fontanero y yo he conseguido sacar un doctorado. Y es como, ya, enhorabuena, tío. Pero es que este libro va sobre un estudio de la clase obrera en su conjunto, no va sobre ti. ¿Vale? Es un hecho que el sobrepeso y la obesidad, como hemos visto en el vídeo que hemos puesto en la película de Ben Affleck, aunque, insisto, Maestre lo acusaba de clasista por tirar de estereotipos, es un hecho que el sobrepeso y la obesidad en el occidente ilustrado golpea con mucha más fuerza y tiene mucha más presencia entre las clases populares que entre las clases altas. Y no porque los pobres coman más, sino porque comen peor.
tienen más dificultad para acceder a productos frescos, no procesados, etc. Entonces salta otro. Entonces, si estoy delgado ya no puedo ser de Podemos, ya no soy pueblo. Y bueno, y en esto se resume el errejonismo en la jornada de ayer. ¿Vale? Tenía mucha razón Monedero cuando dijo que Errejón es mucho más listo que los errejonistas. Lo más doloroso de toda esta historia ha sido ver a gente de abajo, gente que sí que es el pueblo, reivindicando el esfuerzo de sus familias por pagarles la ortodoncia, mientras se olvidan sin pudor de aquellas que ni aun esforzándose pueden pagarla. Esa ortodoncia que, insisto, es de pago en nuestro país. Es como, si yo pude, todos pueden. No, yo. Al final es ese neoliberalismo que nos tenemos metido en las venas. Eso por un lado. Lo más cutre ha sido ver a gente formada y con cargo, en plan, entonces si no tengo los dientes rectos ya no puedo ser de Podemos. Por lo visto no solo comparten el apoyo de las editoriales, también argumentario con la derecha más cavernaria cuando se saca a la luz una realidad incómoda. Es fuerte, ¿no? Toda esta polémica, toda esta historia, ¿qué ha pasado? ¿Por qué duele tanto, ¿no? Que la cuestión de clase aflore en la izquierda? Yo lo estuve hablando con Pablo y es verdad que se ha tocado un tema tabú un tema completamente tabú en Podemos, ¿no? Es una cuestión que estaba ahí y nadie la abordaba y que resulta muy incómoda. Yo sinceramente creí que iba a molestar más lo que comenté del Podemos estilizado, ¿no? La cuestión del capital corporal y erótico que también está ahí y nos atañe a todas. ¿Por qué no hay gordos y gordas en las caras visibles de Podemos? ¿Por qué? ¿Sufre Podemos de gordofobia? Lo dejo ahí para el debate. Y es interesante, ¿no? Porque toda esta gente que no saben distinguir la sociología de un caso personal, gente muy formada, es la misma gente que nos dice que la clase obrera había desaparecido, que ya no existía como sujeto histórico destinado a asaltar los cielos. La clase trabajadora había sido sustituida por el precariado, el cognitariado, el multiculturalismo, etc. La clase obrera ha desaparecido, ¿no? Se habla de la localización, o sea, nos hemos llevado las fábricas a China, a México, a este tipo de países, ¿no? Donde la mano de obra es tan barata. ¿Sabéis qué ocurre? Que la clase obrera reaparece, esa clase obrera que había desaparecido, ahora todo era sector servicios, ahora la clase obrera estaba en la otra parte del mundo, reaparece, queremos que de forma injusta para justificar las victorias de Donald Trump, de Le Pen en Francia o el Brexit, ¿no? Es interesante, esa misma clase obrera que había desaparecido, pues ahora reaparece para justificar la victoria de partidos políticos racistas y fascistas. Creo que esto nos debería hacer pensar en dos sentidos, en dos direcciones. Una es que la clase obrera existe, pese a lo que muchos habían vaticinado, y está más cabreada de lo que muchos imaginan. Y creo que la clase obrera de la actualidad es muy permeable a esos discursos incendiarios, a ese discurso anti-establishment, a los outsiders, mientras vemos como la clase obrera escucha con atención el discurso de Le Pen o el discurso de Trump o el discurso del nazi en Austria, ¿no? Que casi está a punto de ganar las elecciones, en el corazón de Europa, un auténtico nazi, ¿no? Aquí se nos dice que tenemos que ser amables, ¿no? Yo de verdad que no lo entiendo. Por otro lado, en otra dirección, creo que es muy interesante esto, ¿no? Creo que la clase obrera trasciende el empleo y trasciende la fábrica, no importa si hay fábrica o no. En el estado de Michigan, un estado tradicionalmente industrial y tradicionalmente demócrata, ganó Trump. Y bueno, la noticia era esa, ¿no? Que muchos obreros industriales, no obreros industriales, ex-obreros industriales, porque las fábricas de Detroit han desaparecido, Detroit está en bancarrota y la fábrica está en México, se han sentido identificados con ese discurso apelando a la clase obrera o a la popular que dio Trump, ¿no? Creo que esto es muy interesante porque la clase obrera trasciende más allá del empleo, y esto lo podemos ver con un ejemplo muy sencillo. Yo siempre pongo el ejemplo de Vallecas, ¿no? Vallecas en Madrid es un barrio obrero, aquí nos podría servir perfectamente San Marcelino, ¿no? ¿Por qué la gente piensa que Vallecas o San Marcelino son barrios obreros? Porque están llenos de fábricas, tirando
chimeneas con humo e hileras de interminables de obreros, no, porque existe una conciencia colectiva que permanece, ¿no? Que pasa de padres a hijos. Ahí hay una especie de hilo rojo en el que no importa si ya la fábrica está en nuestro país, pero esa conciencia colectiva permanece ahí. El problema es que, como ha comentado la compañera, para este tipo de autores que podemos ubicar en la izquierda académica o posmoderna, si queréis, la clase obrera sigue siendo eso, ¿no? Ese obrero de 50 años con mono azul que fuma ducados y piropea a las mujeres, ¿no? Quiero volver a la peli de Ben Affleck, Adiós pequeña adiós. Plantea un debate muy interesante, un debate que creo que es brutal. Hay una niña que desaparece y es secuestrada por una familia bien, ¿no? Una familia de clase media alta. El problema es que la madre de esta niña es alcohólica, drogadicta, vamos, una madre del año. Y todo el mundo plantea que la niña tiene que estar con esa otra familia, ¿no? Con esa otra familia que no es su familia, porque así tendrá un futuro, tendrá salidas, tendrá... Y el chico protagonista dice que no. Dice que la niña tiene que estar con su madre. Incluso su novia le insiste y le dice que es mejor que esté con la familia de acogida. Y entonces llega ese momento brutal en el que el protagonista dice, ¿pero por qué es mejor? Porque tienen pasta y le harán sándwiches a la niña. La niña tiene que estar con su madre porque es lo correcto. Y creo que ese es el momento en el que se produce un ejercicio de orgullo de clase en la película brutal. Ese orgullo de clase que a algunos les cuesta tanto entender porque sencillamente no son de clase obrera, es que no hay más. Lo que no cuenta la peli, y esto es muy interesante, es que dependiendo del barrio en el que nazcas, vivirás más o menos. Si naces en Pedralbes, en Barcelona, que es uno de los barrios más ricos de Barcelona, vivirás 11 años más que si naces en Cornellá o en el Carmelo o en un barrio popular. Estamos hablando de 11 años en la misma ciudad. O sea, no estamos hablando de la esperanza de vida entre Burundi y Finlandia, ¿no? Estamos hablando de la misma ciudad en Barcelona, que es la capital del turismo en el Estado español, ¿no? Yo creo que sencillamente es un auténtico genocidio social. Muchas gracias. Hola, bona vesprada, un salut. Una pregunta sobre toda la reflexión que habéis apuntado hacia la presencia también de la clase obrera en la izquierda valenciana del Estado español, europea. ¿Habéis hecho algún mínimo estudio, que sea casi que instintivo, sobre la presencia concreta de personas, hombres y mujeres, de la clase obrera, de la clase campesina, en los liderazgos de la izquierda europea? Es decir, ¿qué porcentaje aproximado puede haber? Si estamos hablando de unos partidos, de unos movimientos políticos que se dicen representar, si no hablan explícitamente de clase trabajadora, clase obrera, pero sí del pueblo, de los de abajo, como se les quiere llamar, ¿dónde está esa gente en su liderazgo? Por un lado. Y por otro lado, también apuntabas que uno no elige dónde nace, es evidente. Marx, Kropotkin, el Che Guevara, mucha gente no eligieron su clase social, no venían de un origen de clase oprimida o de clase popular, pero sí que eligieron, y eso también les definió, eligieron abandonar su clase, sus privilegios y unirse hasta la muerte, con la vida, aliarse a las clases populares. Es decir, ese otro estudio, también yo a veces me pregunto de los líderes de la izquierda, ¿cuántos han hecho la cola del paro? ¿Cuántos han ido a curar a la vendimia? Sean de origen humilde o de origen de clase media o de clase alta. Pero ¿cuántos han estado en la cola del paro? ¿Cuántos han hecho la vendimia? ¿Cuántos han trabajado en un McDonald's? Etcétera. ¿Cuántos han participado en una huelga? Etcétera, etcétera. Esas dos preguntas. Y bueno, muchísimas gracias por introducir este factor que es fundamental. En otras charlas hacíamos una pequeña introducción de lo que viene a ser la izquierda política en Europa. Hay un libro maravilloso de Terry Anderson, Consideraciones sobre el marxismo occidental, que cuenta eso, ¿no? Cuenta como a principios del siglo XX hasta que termina la Segunda Guerra Mundial, los años 20, los años 30, la izquierda transformadora, viniera de clase obrera o viniera de clase, en muchos casos era clase alta, ¿no? Porque la gente formada, era una izquierda combativa que estaba en la calle, que estaba en las barricadas, pero estoy hablando de barricadas
de las de los años 20 y 30, ¿no? De las que se iban a pegar tiros a las barricadas, ¿no? Y cómo, pues bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el marxismo pasa de estar en la calle, pasa de estar a pie de barricada, pasa de ser ese marxismo combativo, ese marxismo combativo y clandestino, porque eso también hay que decirlo, ¿no? En los años 20 y 30, bueno, joder, que le pregunten a Rosa Luxemburgo, ¿no? Militar en el marxismo era jugarse la vida por la transformación social, por un ideal, por una movilización, como a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir del 45, el capitalismo, de forma muy, muy sabia a mi entender, lo que hace es cooptar el marxismo. Y tenemos el marxismo dentro de las aulas. O sea, cuando antes teorizar el marxismo significaba o la cárcel, o la pena de muerte, o la persecución política, el capitalismo, de alguna manera, transformándose, son todas estas transformaciones del capitalismo que son imparables, lo que hace es, si queréis marxismo, vale, lo vais a tener dentro de las aulas. Y eso de alguna manera, pues no quiero decir que domestica, pero sí que, joder, cuando antes propugnar propaganda subversiva te costaba la vida, y ahora esa misma propaganda subversiva, ya no tan subversiva, será en las clases, pues de alguna manera serán las aulas de ese mismo sistema que se pretende combatir. Pues ocurre lo que dice Perry Anderson, que ese marxismo pasa a ser fundamentalmente económico y laboral. O sea, es decir, estamos pensando aquí una serie de tíos pensando en cómo transformar la economía, cómo transformar la sociedad, cómo combatir al enemigo. Creo que se convierte en marxismo cultural, y es cuando surge la literatura marxista, la teoría del arte marxista, la comunicología, hasta que estamos aquí presentando un libro sobre la clase obrera en mi facultad, ¿no? Y creo que ese proceso es interesante, ¿no? De cómo antes era casi jugarse la vida, ahora el marxismo se imparte en las aulas de las universidades, en el corazón de la Europa capitalista, ¿no? Creo que es un proceso interesante y recomiendo ese libro encarecidamente. No hemos hecho un estudio de esa magnitud porque se escapa nuestra capacidad. Bueno, si alguien nos quiere financiar un estudio que se convierta en libro, Prisa. Grupo Prisa, por favor. No, pero lo curioso del libro es que nosotros, como decimos por ahí, ¿no? Creemos que la mayoría de profesores universitarios, y voy a decir algo polémico en este contexto, son hijos de profesores universitarios, que quizás eso no les quita mérito, pero bueno, apuntando que el sistema se reproduce, no tenemos manera de comprobarlo empíricamente porque no hemos hecho un estudio, pero digo que lo curioso es que cuando nosotros enunciamos esas cosas, hay gente que se lee el libro y viene y te dice, hostia, esto yo también lo he pensado y esta impresión es la misma que me ha dado a mí, ¿no? Y en el caso del pijoterío en la izquierda, o cómo hay una izquierda que no conecta o que no viene de la clase obrera, viene de otros sectores y no se identifica. Justo ayer lo hablaba con una amiga y compañera, ¿no? Me contaba su experiencia cotidiana trabajando, no voy a decir dónde para no delatarla, y militando con gente, o sea, con conversaciones con gente de su propio partido o espacio político, ¿no? Donde ella ve una brecha muy fuerte que tiene que ver con la diferencia de clase. Y ojo, obviamente, y voy al segundo punto, claro que ha habido grandes líderes revolucionarios que no vienen de la clase obrera, es que lo he dicho, venir de la clase obrera tampoco es garantía, ¿eh? Pero esos líderes, como tú apuntas, han optado por otra clase diferente, y no me imagino al Che Guevara afeándole a un trabajador cubano, no sé, que tenga un posicionamiento o que suelte un exabrupto, porque a lo mejor no puede expresarlo teóricamente y su visión del mundo y sus herramientas son las que son, y no lo veo, ¿no? Y no veo tampoco a los grandes líderes revolucionarios que provenían de otras clases sociales pensando más en poner en la agenda los intereses de su clase, bien sea consciente o inconscientemente, en detrimento de los intereses de la clase que se supone que van a ayudar a liberar. Ese es el problema que tenemos hoy en día, que no es un problema que el 15M estuviera compuesto principalmente por gente de clase media, por utilizar un término pues, generalizado, aunque nosotros preferimos más los términos más apropiados, pero bueno,
utilizaré clase media, no es el problema que estén ahí porque nos caen mal las personas de clase media, porque no conectamos. El problema es que esa gente, que es un sector de la sociedad, marque la agenda de lo que tiene que ser la emancipación de todo el mundo, obviando la visión del mundo de otras clases que no tienen llegada a esos espacios, o que están fuera de esos espacios, o que están en esos espacios y por el tipo de socialización que han tenido no se atreven a plantear su opinión. No sé si os habéis dado cuenta de que cuando tú vienes de un hogar con libros, cuando tú has nacido con una biblioteca bajo el brazo en tu casa, tienes unas lecturas ya de ventaja respecto a otras personas que vienen de contextos donde sus padres son semi-analfabetos o apenas tienen el hábito de lectura, y eso te da una seguridad al hablar que no la tenemos los hijos de los trabajadores, porque te han educado con otro tipo de visión del mundo, porque tú eres el dominante, ¿no? Y los demás te tienen que escuchar. Cuando tú estás abajo, tú casi que estás pidiendo permiso para hablar. Entonces son cosas como muy sutiles, pero que solo las entiendes cuando las has vivido. También lo que quería comentar de que, por ejemplo, Cañamero salió Ana Rosa Quintana a decir que no podía ser diputado un tío que hiciera programa. Lo malo no es que lo piense Ana Rosa Quintana, lo malo es que hay sectores de la izquierda que también lo piensan, o a lo mejor cuando pone un tuit y no sabe saber va con V o con B, se lleva las manos a la cabeza, y a lo mejor es porque Cañamero estaba en el campo a la edad que otros estaban en el colegio. Y por eso yo creo que también hay un sector de la izquierda que parece que ese tipo de personas no tiene que representar, cuando a lo mejor hablan marxismo sin haberse leído un libro que ellos en toda su vida habiendo leído un montón. Sí, al final del libro planteamos una cosa un tanto polémica, nosotros no entendemos por qué es polémica, que es la cuestión de las cuotas de paridad en los partidos de izquierda, ¿no? Cansados, como decía el compañero, que al final todas las cúpulas de los partidos de izquierdas están formadas por gente que viene de la universidad, de la academia, de sitios así, ¿por qué no reservar una cuota para gente que viene de abajo, gente que viene de la clase obrera? Vimos en las primarias de Madrid como la gente, las facciones se peleaban por feminizar la política, y creo que está muy bien. O creo que, como he visto también otros partidos que presumen de tener una candidata de etnia gitana entre sus filas, y creo que está muy bien. En Estados Unidos el tema de la discriminación positiva con los negros creo que funciona, porque es una locura pedir una cuota paritaria para miembros de la clase obrera. No sé qué pensáis. Es que a nosotros es que haya miembros de la clase obrera en determinada cúpula, o sea sindical, o sea de un partido, de alguna manera para nosotros es un seguro de vida. Es una certeza de que no nos van a traicionar a las primeras de cambio. Yo no quiero que todos los partidos de izquierda transformadora estén formados mayoritariamente por miembros de la clase obrera. ¿Qué va? Yo lo que quiero es que Podemos, la CUP, el que sea, ¿no? Sean partidos interclasistas en sus órganos dirigentes. Que haya uno que viene de aquí, otro que viene de aquí. Creo que eso enriquece mogollón. Además, si queremos vencer lo que me asusta, lo que nos aterra, lo que nos da un poco de miedo, es que haya cúpulas en las que absolutamente todo el mundo venga de la academia, venga del alto funcionariado, que es lo que pasa en muchas formaciones, ¿no? No somos los clasistas, es que lo curioso de esto es que estamos pidiendo interclasismo, es decir, que haya miembros de nuestra clase en esas cúpulas y que no estén monopolizadas completamente por gente que viene de una clase que no es la nuestra. Para nosotros es, como digo, un seguro de vida. Me encanta escuchar que se hable de la clase obrera. Me encanta. Por una razón, porque es que parece ser que han desaparecido las clases. Ya todos somos una amalgama, somos ciudadanos, somos votantes, somos consumidores, somos muchas cosas menos clase obrera. ¿Y por qué? ¿Por qué digo que me alegra escuchar que alguien vuelve a hablar de clase obrera? Pues porque yo sí que soy marxista. Es decir, no he leído demasiado más. He leído lo que he podido de más. Y no he ido a la academia ni a la universidad a leerlo. Lo leo a ratos libres. Que para un trabajador, ahora que estoy jubilado, es cuando más leo.
pero antes, cuando curraba, pues leía cuando podía y cuando tenía ganas y tiempo libre, porque leer a Marx no es nada fácil, y menos ser marxista. O sea, el que estudies a Marx no te hace marxista, te hace estudioso, te hace marxiano, te hace no sé qué, pero marxista no. Bueno, lo digo por esto, porque el concepto del marxismo, si Carlos Marx fue grande porque aportó a la visión del mundo una concepción global de la sociedad y hizo la teoría de las clases sociales, es decir, cómo las clases sociales están ahí. Y todos tenemos muy claro que si vemos las películas que echan en televisión, sobre todo americanas, y los domingos por la tarde, vemos cómo reproducen una clase que tiene unas casas preciosas, unos hijos preciosísimos, limpísimos, encantadores, unos cochazos que te cagas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la clase burguesa. Están representando a una clase que nosotros, a través de los medios de comunicación que llaman, que son medios de intoxicación mental, lo que hacen simplemente es hacernos creer que nosotros somos eso. Y lo interiorizamos. Lo hacemos nuestro, y al hacerlo nuestro la estamos cagando, porque estamos perdiendo todo el norte. Y el norte es sencillamente la rebeldía de querer buscar otro mundo que hace falta. Yo no sé si estáis observando el mundo en el que vivimos, donde el dominio es el dominio burgués, y el dominio burgués en su expresión más bestia, es decir, yo quiero ser el dueño del mundo. No sé si os dais cuenta de lo que está pasando en el mundo en estos momentos, las guerras, la rapiña que hay mundial, todo eso es una clase y otra clase. Es una clase que domina y una clase que es dominada. Esa es la clase obrera. Y la clase obrera aquí llevábamos monos y fumábamos ducados hace 20 años, pero ahora vais con un ciclomotor o con una bicicleta a repartir pizzas por una miseria y con un título universitario en la cual ya lo sabéis mejor que yo. Entonces, existe clase obrera, claro que existe. Y lo deseable es que la clase obrera se ponga a hacer política. Y no política de políticos, sino a participar en la política de manera activa. Es decir, yo tengo otro proyecto de sociedad, sí señor, y a mí personalmente me la dio el marxismo. Entonces no quiero decir nada más. Sí, la verdad que completamente de acuerdo. Eso que comentabas, tienes toda la razón, en el libro lo comentamos, el tema de la publicidad, el cine, los anuncios, siempre representan. Fijaos en el tema de los anuncios, es increíble, sea un anuncio de colonia, sea un anuncio ya no de un coche caro, un anuncio de turrón, un anuncio de lo que sea. ¿Habéis visto alguna vez que el protagonista del anuncio, el padre de familia que sea el anuncio, lleve un mono, o lleve ya no un mono azul, lleve un polo de estos de Mercadona, o sea cajero de supermercado, o sea cajera? No existe. O sea, en los medios la clase obrera o la clase trabajadora no existe. Respecto a esto quería comentarlo también, el tema de la cuestión de la clase obrera y la clase trabajadora. Para nosotros a nivel teórico es lo mismo, pero a nivel coloquial o a nivel más de andar por casa, creo que no es lo mismo, porque creo que mucha gente, si le preguntamos si se siente clase obrera, diría no, yo soy clase media. En cambio, si les preguntamos si son de clase trabajadora, como que es otro matiz, ¿no? Da menos vergüenza decir que eres de clase trabajadora que de clase obrera. La clase obrera es como algo como muy... Y eso lo señalamos en el libro, y bueno, lo señaló Jordi Évora en el programa este que hizo sobre la clase obrera, que fue espectacular. Y creo que es interesante señalarlo, ¿no? El tema de los términos a veces, cómo juegan con ellos. Pero por comentar algo, cuando decías, ¿no?, que el mundo es de dominio burgués en su expresión más bestia, también Marx tenía una frase que
a mí me gusta mucho, bueno, espero que sea de Marx, porque ahora hoy en día con lo de los memes del Facebook igual es de Paulo Coelho y no me nada. Pero hay una frase que según yo es de Marx, que es que lo peor de todo no es la esclavitud, sino la moral de esclavo que genera. Y esto es lo que genera, valga la redundancia o la limitación léxica por mi parte, el uso del cine, la publicidad, como comenta, bueno, todos estos instrumentos que nos van bombardeando sutilmente y de manera cotidiana por muchos frentes abiertos y que los asimilamos y los hacemos nuestros, y son los que explican que luego trabajadores, lo que explicaba antes Nega, ¿no? Digan, no, pero todo el mundo puede tener una ortodoncia porque mis padres se esforzaron. Pues están expresando una visión del mundo totalmente neoliberal que al fin y al cabo culpabiliza a los que no han podido, viniendo de las mismas condiciones materiales, conseguir eso, ¿no? Yo podría decir, yo soy de un barrio obrero, he podido estudiar un doctorado y tal, pues el resto de la gente de mi barrio son tontos, porque yo lo he podido hacer, o son vagos, ¿no? Porque eso es lo que hay en esencia en ese tipo de discursos, cuando tú no entiendes cómo funciona el sistema, cómo opera las estructuras, ¿no? Entonces, ojo, porque eso, para hacer la transformación, no es solo militar en la izquierda, sino es quitarse todo lo que traemos contaminado, porque vivimos dentro de un sistema capitalista que nos está bombardeando cotidianamente, ¿no? A través de lo que comentaba el compañero. Sí, al hilo se me ha pasado. El tema, por ejemplo, de la clase trabajadora en el cine es muy interesante, ¿no? La mayor parte de nuestras vidas nos las pasamos trabajando. La mayor parte del día te la pasas trabajando. O yendo al trabajo, trabajando, volviendo al trabajo. Pues vale, en cualquier serie de estas que vemos ahora tanto, en cualquier película de estas de Hollywood, el trabajo siempre es la mayor elipsis. O sea, es decir, pues sale del trabajo, ¿no? Y ya nos ponemos con la serie cuando llega a casa, ¿no? No sé, cualquier serie de estas que están de moda, ¿no? Y fijaos si es interesante cuando una película no hace estas elipsis, es decir, no hace desaparecer al trabajo, y es una película que refleja el mundo del trabajo, automáticamente la calificamos de cine de autor o social, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Quería preguntar, mi pregunta va sobre cómo conseguimos que gente diferente pero que pertenece a la clase trabajadora se identifique como clase trabajadora para actuar conjuntamente y no para que gente, por ejemplo, que se ha podido pagar una ortodoncia o que puede ir a la universidad defienda las mismas cosas que una persona que no ha tenido esa oportunidad. Sobre eso, la película que has puesto no la he visto, pero según el principio están poniendo solo a gente muy pobre para que se identifique como clase trabajadora. Pero eso hace que otro tipo de personas, los que ganan 500 euros más que ganaban antes, dejen de identificarse como tal. Entonces se crea esa disgregación. Con lo que has dicho tú de las cuotas en las listas electorales, con eso sí que se podría conseguir, pienso, un poco que la clase trabajadora al completo se identifique también con gente que tiene un origen muy pobre y que, por ejemplo, no ha podido estudiar o no puede comprarse un coche, o etcétera. ¿Cómo podemos conseguir eso de otras formas? Porque con el cine, igual que en esa película, en otras, en Lloviendo Piedras, por ejemplo, que la nombras en una de las letras, sigue siendo gente muy pobre que incluso no se identifica, o sea, se relaciona con personas que también pertenecen a la clase trabajadora, pero les separa esa diferencia. ¿Cómo conseguimos que no la haya? Hombre, eso es la pregunta un poco del millón, pero tampoco es... Me da la sensación que decías que es poca gente, ¿no? La que están... El problema es que con la crisis que hay brutal, lo que antes igual era un campo reducido de la sociedad, que está entre el lumpen y se está extendiendo a... Creo que la tasa de pobreza infantil en el Estado español es de 20 y tantos %, o sea, es una auténtica barbaridad. Es un problemón, porque ¿sabes qué ocurre? Que, por ejemplo, una chica que trabaja en Zara o Mango o una tienda de estas gana 1000 euros y como no tiene que ponerse un uniforme ni mancharse de grasa, pues ya no sé qué. Yo no soy clase obrera, eso es de curritos. Yo voy cada día al trabajo como quiero, vestida y como un trabajador mismo de cajero en Mercadona, ¿no? Yo soy clase media, que tengo mi sueldo de 1200 pavos todos los meses, mientras la gente está peleándose ahí fuera por un chusco de pan.
¿Cómo coordinar eso? Es complicadísimo. Creo que una forma buena de empezar sería no invisibilizar a la clase obrera de una forma tan sangrante, a nuestro juicio, en los partidos iba a decir de izquierdas, pero bueno, los partidos que apelan a las clases populares o los partidos de transformación. No invisibilizarla sería una buena forma de comenzar. Yo creo que se podría continuar por no culpabilizar a los individuos de su fracaso, entre comillas, en este sistema, ¿no? Que es otra de las victorias del discurso hegemónico que ha logrado que nosotros pensemos que, bueno, el ser humano es responsable de sus actos, sí, pero se explican dentro de un contexto y una estructura. Y se nos ha metido esta figura del loser, luego del emprendedor, y bueno, toda esta basura que viene de la autoayuda, el discurso de la felicidad perpetua y del éxito, que también es otra cuestión cuestionable, que es ser exitoso en un sistema que prima la competitividad, el individualismo, la falta de solidaridad, la falta de empatía. ¿Quién consigue ser exitoso? Dejemos de admirar a la gente que ha llegado arriba en un sistema que promociona no a los mejores, sino a los peores especímenes de nuestra especie, ¿no? Y otra cosa, lo que comentabas antes, ¿no? Que a veces hay como una asociación de clase trabajadora con los sectores más pobres. Yo creo que igual eso se sobredimensiona en algunas miradas sobre la clase trabajadora, la clase obrera, porque hay una clase trabajadora que está en mejor condición, ¿no? Dentro de la clase trabajadora, porque la clase trabajadora es heterogénea, que es otra idea que es importante recalcar, porque también nos acusan de que nosotros tenemos como una imagen, no sé, así, de lo malo, y también una imagen como idealizada o una imagen plastificada en términos de que es pétrea y de que no es mutable, ¿no? Como una imagen así prototipo, y no sabemos que es algo muy heterogéneo, y digo que quizás a veces se sobredimensionan esos rasgos más de pobreza o de carestía porque son los que permiten marcar más la diferencia con otros sectores sociales. Quizás eso no quiere decir, bajo nuestra lectura, que eso sea lo mayoritario dentro de la clase trabajadora, pero como decía Ricardo, es una realidad muy importante que no tiene el mismo peso en los medios, porque cuando vemos en los medios esa pobreza infantil o esa pobreza en general, no la vemos, nunca la vemos, ¿no? Sí, bueno, respecto a lo que comentabas, nosotros viajamos mucho, pues vamos por ahí recorriendo el mundo con nuestra música, y lo que pasa que estamos en muchas estaciones de tren, en aeropuertos, y lo típico que alguna vez, si no has pillado el libro de casa, pues o sea, tengo ahora 3 horas de vuelo, voy a comprarme un libro en un kiosco de estos de los aeropuertos o las estaciones. Pues bien, sin exageraros, o sea, y aquí está Tony, sin exageraros, probablemente el 80 o el 85% de lo que se venden en esas librerías es autoayuda, todo. Cómo rechazar personas tóxicas, cómo hagas unos títulos, cómo hacerse millonario, cómo tal, cómo manejar tus redes para que YouTube te dé pasta, cómo... O sea, unas soluciones ahí de decir, pero esto realmente la gente lo compra. Pues claro que lo compra, y claro que se vende, porque están monopolizando los aeropuertos y las estaciones, ¿no? Y esto es muy peligroso, porque los libros estos de autoayuda es pura ideología neoliberal metida en vena, porque están ofreciendo soluciones individuales a problemas que son colectivos, ¿no? Como decía aquel, tú no odias los lunes, odias el capitalismo, ¿no? O como decía aquel otro, que decía, es que tengo una depresión enorme, tengo una depresión brutal, tengo una depresión de caballo porque no me llega el sueldo a fin de mes, entonces no necesitas un psicólogo, necesitas un sindicato, ¿no? Pues lo que nos plantea toda esta autoayuda es un poco, no, la culpa es tuya, ¿sabes? Esfuérzate más, aprende chino mandarín por las noches, monta una empresa, invierte en bolsa, como el tatuado ese imbécil que vas esta noche a decir, si eres pobre es porque quieres, idiota. Y lo dice así en horario de máxima audiencia para 6 millones de personas, ¿no? Yo es que no sé. Y es lo que tenemos, ¿no? Y por mucho que nos montemos aquí una charla como esta, que está petadísimo de gente y es genial, mañana en la sexta noche irá a Revilla a soltar una cuñadez, ¿sabes? O irá a ver Rivera, o irá el gurú este de las finanzas, o irá Daniel Lacalle a soltar ahí
sus chorradas para 7 millones de personas, ¿no? Creo que el papel de la televisión es fundamental. Internet en su momento parecía que iba a ser una ventana, pero la verdad es que sigue teniendo un peso y un poder la televisión con la que no se puede competir. Yo quería comentar que has dicho que a lo mejor en ese barrio hay gente que cobra como 500 euros más que el de al lado y parece que a lo mejor ya deja de ser pobre o algo, y no creo que haya una diferencia abismal entre cobrar 700 o 1200. A ver, hay una diferencia, pero creo que ya no te convierte en clase media, te convierte que puedes aspirar. Es lo que digo, que muchas veces te meten de cuando empiezas a cobrar más que el compañero ya parece que puedes aspirar más, puedes aspirar a ser jefe, y creo que hay que dejar un poco de pensar así. Decía Negra en una canción que han convertido estar explotado en un privilegio, y creo que también han convertido a veces cobrar un poco más como el sentirte un privilegiado dentro de una misma clase. Mucha gente que trabaja en una fábrica y dice ahí, ojalá trabajar en la Ford, lo tiene ahí como idealizado, está muy bien, creo que tiene unas condiciones mejores, pero no por eso el otro es mejor que tú, ni siquiera ha dejado de ser pobre, simplemente tiene unas condiciones mejores, que lo que deberían ser es igualarse en todas las fábricas que tienen un trabajo similar, creo yo, pero no por vivir en un mismo barrio y cobrar 500 euros ya eres... No digo que seas mejor, pero ni siquiera eres menos pobre, ni siquiera eres de otra clase, aunque por mucho que te lo hagan pensar. Sí, me refería precisamente a eso, a que cobrando 500 euros más puede haber cambios estéticos que hagan que nos identifiquen. Sí, bueno, la estética creo también hay gente que prefiere a lo mejor pasar hambre y vestir bien, que, o sea, creo que la estética tampoco es algo que nos define en parte, pero creo que tampoco por cobrar, es lo que te digo, creo que al final es un poco lo que te meten en tu cabeza de que si cobras un poco más, pues ya aspiras a más, y eso de empezar de cero y llegar a ser una mansión es un poco mentira, ¿no? Había, creo que Daniel Lacalle, creo que era el nuevo nuestro que va con la pizarra a hacer el ridículo en la sexta, decía que Botín empezó de cero, y le contestaba uno por Twitter y dice, pero si heredó un banco de su padre, y decía, ya, pero era un banco pequeño, digo, vale, visionario, vamos. El discurso de yo empecé de cero, ¿no? Como Mancio Ortega, se la devuelve a Tony. Tony dice en una letra que la gente odia al barrendero y admira a Mancio Ortega, ¿no? Más que esto es una letra que no ha salido. Pero bueno, eso que lleváis. Y creo que es muy interesante, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, yo es que sigo mucho las redes sociales y tal, como muchos ya sabréis, cuando Amancio Ortega, por lo que sea, es trending topic, hay que ver la cantidad de gente que lo tiene como un auténtico dios. Pero un auténtico visionario, un auténtico... Y luego, fíjate que creo que en ningún momento como ahora, desde hace muchos años, desde que tenemos televisión, ha habido una contrapropaganda tan brutal como fue el programa de Jordi Évole sobre la ropa cosida. Eso fue como de, mira, no, este es millonario porque está pagando a las chiquitas y a las... ¿no? la ropa esclava. Pero da igual. Ya a veces ni siquiera con la tele, ¿no? Además, esto de la marca España y cómo te venden la historia esta de los triunfadores, creo que pasa aquí en Valencia un poco con Mercadona, pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, trabajar en Mercadona se ha convertido como poco más que convertirte en funcionario o en no sé, o sea, trabajo en Mercadona, ¡guau, tío! Y tienes que arrodillarte y no sé, es fascinante cómo operan este tipo de mecanismos, ¿no? de alienación, porque al final no deja de ser alienación, pero es que hoy día cierta parte de la izquierda te dice que no puedes decir que la gente está alienada, ¿no? Porque ¿quién eres tú desde tu urna de cristal y conocimiento para decirle a un obrero si quiere ver el programa de María Teresa Campos, ¿no? Y ese sería otro debate que tenemos en la izquierda, porque ahora todo es paternalismo, todo es condescendencia, y el otro día Monedero le dijo a María, no, es que joder, yo no veo mucho, a Ana Rosa, que bueno, que a Sálvame o tal, que su programa pues eso, era telebasura, y a Jorge Javier tal, y que incitaba, o sea, eludía el pensamiento crítico, y claro, mucha izquierda diciendo, pero ¿cómo te atreves a cuestionar los gustos del pueblo? Lo que diga el pueblo va a misa, ¿no? Si es que si estamos en ese debate, en decidir todavía si existe alienación y existe manipulación, y todo lo que el pueblo diga va a misa, pues no sé, pues que apague la luz al último, y nada. Pero eso que dices, perdón que entremos aquí, ahora ya soltamos el micro. Esta gente, ¿por qué no se atreve a criticar los gustos del pueblo? Porque no vienen del pueblo. Ahí estamos. No se sienten con la legitimidad para decir, es como cuando... ¿no? Habrá de todo,
pero la tendencia general parece ser esa, es como... Es que no falla. O sea, tienes tú para decirle al pueblo que tiene 3 másters, funcionario, grupo A, o sea, no falla. Yo creo que a nosotros es a los que más nos jode ver las cosas que vemos en nuestros barrios. Es una relación de amor-odio. O sea, yo amo mi barrio, pero a la vez lo odio. Y, o sea, ¿por qué? Porque me hierve la sangre ver como la juventud de mi barrio pues está fumando porros en el parque, que estaría muy bien si hiciera otras cosas, pero solo se quedan en los porros y a veces su movilización política pasa por el neofascismo o por cosas muy primitivas. No digo que, ojo, no estoy diciendo que toda la gente de los barrios obreros fume porros y sea neofascista. Por favor. No tengo los datos precisos para decir qué porcentaje de mi barrio, pero mi experiencia empírica me lleva a lo largo de los años a decir esto, y que es evidente. O sea, uno quisiera que la gente joven y no tan joven de su barrio pues estuviera movilizada, organizada en la asociación de vecinos, luchando por mejorar su propio entorno con conciencia, pero es evidente, vistos los resultados, que eso no es mayoritario, porque si no, no estaríamos con un nivel tan pésimo en la izquierda de debate, o no estaríamos pues tan mal que ya luchando por defender lo que alguna vez tuvimos, ¿no? Sí, para terminar, es que como dice ella, es una cuestión de legitimidad. O sea, yo en mi barrio sí puedo decirle a un obrero si es un machista o un racista. Tú desde fuera no vengas a decirle que es machista, porque entonces yo te saldré con el tema de las condiciones, el entorno y todo esto. Pasa un poco igual con el tema de los negros, cuando se dicen negrata entre ellos se dicen negrata, pero no vengas tú de fuera blanco a decirle negrata, porque te vas a ganar una torta como el gancho ahí repartido. Y es un poco así, ¿no? Es una cuestión de legitimidad, y ellos, como ven la clase obrera, visitan la clase obrera como turistas, siempre la justifican. O sea, haga lo que haga, siempre la ven desde fuera, y siempre es una cuestión de entorno, de circunstancias, esta condescendencia, ¿no? Es que se ha criado en ese entorno, pues, tío, pues que vaya a robar a tu barrio, porque igual está robando a los compañeros y a los vecinos en el barrio, ¿no? Nada más que eso. Sí. Yo creo que eso también es una desubicación muy fuerte, que viene precisamente porque este debate está invisibilizado. Es decir, yo creo que nosotros podemos ponernos aquí a decir de qué hablamos cuando hablamos de clase obrera en el siglo XXI, pero yo creo que eso también es una construcción colectiva y es un debate necesario que se tiene que hablar desde la propia clase. Es decir, está claro que desde fuera están desubicados, ¿no? Y están generando representaciones que no son en muchos casos fieles con lo que es la clase obrera. Pero yo creo que hay una falta también de autorrepresentación pública y de autorrepresentación dentro del espacio de donde está la propia clase obrera, ¿no? Y de ahí vienen esos enganchones que nos pueden cabrear más o menos, ¿no? De oye, pero yo sí he visto mejor que tú, soy o no soy clase obrera, ¿no? Yo creo que eso también es una desubicación por una falta de este debate, que aunque estemos aquí y hayamos llenado la sala y todo guay, yo no lo veo en mi barrio, no lo veo en casi ningún espacio. Que nosotros estamos en nuestro mundo, pero la realidad de quien está 8 horas o más currando cada día es: estoy cansado, llego a mi casa, quiero evadirme y no. Y luego, claro, quien está en la academia, somos pocos los hijos de trabajadores que estamos en la academia, que además estamos pensando en nuestra situación en la academia, nos damos cuenta de que hay algo que chirría y tratamos como de aportar algo desde nuestra perspectiva, pero es un discurso, como dices, invisibilizado y que no se da. Hemos hablado que está claro que la clase obrera ha cambiado, y la clase obrera ya no lleva overol, la clase obrera ahora lleva cualquier prenda. Igual, un obrero ya no está en la obra, ya no está en el campo. Estamos de acuerdo en eso, que el obrero ahora está en una oficina. Un obrero puede ser un ingeniero en sistemas o un cajero en el Burger King. Eso está claro. Y yo creo que un problema está en el hecho de que cuando vos abres un libro de Marx, un libro de Bakunin, todavía ese libro sigue hablando a ese obrero del overol. Hace falta actualizar eso, hace falta llevarlo a lo de ahora. Y como jóvenes a veces es pesado coger y leer La conquista del pan. No vas a leer eso tan fácilmente, y es mucho más fácil escuchar una canción de ustedes, una canción de una banda de pop. La entiendes más fácil, pero aún así necesitas más masa adentro de eso. Y es importante que se actualice todo eso. Y quizá ahí empieza a darse todo este problema de que se ha dividido, de que la clase obrera ya
no sabes dónde termina ni dónde comienza, y dentro de ella mismo la gente no sabe cuándo deja de ser clase obrera y cuándo no, porque todavía todo eso son libros de hace 100 años, son libros de hace un siglo, todos esos ideales ya están atrás. No digo que han caducado, solo digo que es necesario que se actualicen, pero los que estén caducados pueden comerse. Gracias. Sí, pero yo creo que sí que se han actualizado, pero creo que se han actualizado de forma un tanto, pues ahí tienes a Negri, todo el posobrerismo, todo el posfordismo, tienes a gente muy válida como David Harvey, como Anderson, como... Sí que lo que creo que falta es literatura social que aborde la cuestión de la clase obrera hoy, hecha por la clase obrera. Creo que eso es lo que no tenemos, cuesta muchísimo dar con literatura obrera hecha por la clase obrera hoy, que no remita, como tú dices, a cuando los obreros estaban en fábricas y eran todo, que hable de... Sí que se ha abordado incluso más desde la perspectiva del periodismo. Hay libros muy interesantes de gente que se mete con los trabajadores, se mete en las plantillas, intenta sobrevivir con el jornal que cobra un trabajador, y creo que desde el periodismo, desde Por 4 duros, el libro este de Capitán Sun, que creo que es brutal, hasta el de Owen Jones, hasta el del autor este alemán que denuncia la situación de los turcos en Alemania y tal, es que no recuerdo el nombre. No, Correcto. Se ha hecho más desde el periodismo esa incursión en la clase obrera que desde la misma academia, ¿no? Creo que nosotros a la academia la ponemos muy a caldo por eso, ¿no? Porque hemos tenido que ir a buscar referentes fuera de la academia, en el periodismo sobre todo, que en la misma academia. Yo quería decir que, bueno, a ver, Marx hay que leerlo como una herramienta de análisis, no como una Biblia para estar ahí, como, no sé. Porque aunque nos hable de una realidad, por eso es universal, porque aunque nos habla de una realidad del siglo XIX, es una realidad que podemos ver a día de hoy. O sea, el capitalismo ha mutado, es cierto que Marx no pudo prever todas las mutaciones del capitalismo y que no abordó todos los temas, el tema medioambiental, el tema de género, o sea, temas pendientes en la obra de Marx, o al menos no con la profundidad que abordó otros, pero me parece que hay algo que es esencial. Es como cuando tú te lees El Quijote, claro que la situación actual, o sea, el mundo actual no tiene nada que ver con el mundo de los tiempos de las caballerías y posterior, pero hay algo en El Quijote que es universal, que tiene que ver con las pasiones del ser humano, los sentimientos, pues es lo mismo, ¿no? Yo creo que la obra de Marx ha de ser leída, bueno, a mí me parece plenamente vigente, y creo que además del marxismo, a diferencia de lo que algunos posmodernos tratan de vender, como que el marxismo es una cuestión de manual soviético, todo de la editorial Progreso, libros acartonados que nosotros recitamos como si estuviéramos en una madrasa y así, porque esta es una caricaturización que existe en cierta academia. El marxismo, como decía Fernández Buey, pues hay muchos marxismos y se ha enriquecido desde muchas perspectivas. Entonces, el problema que también hay con el marxismo es que, como decía el compañero, no es fácil. No es fácil leer, no solo leer, sino entender a Marx. ¿Sí? Entonces, bueno, me parece pertinente tu comentario, pero quería como matizarlo. Todos también hacer un apunte. Recuerdo que al principio de cuando comenzó la crisis, allá por el 2008, esa crisis que va a ser tan corta, recuerdo que hubo varios países que se puso el manifiesto comunista como en el top de ventas, así que a lo mejor la gente no lo considera tan desactualizado. O sea, recuerdo que solo Alemania y como 2 o 3 países que fue el número 1 de ventas en cuanto empezó la crisis, ¿no? Buscaban ahí un refugio. De poco has leído, El sistema capitalista violenta y utiliza la violencia contra la clase obrera. ¿Hasta qué punto está legitimado la violencia de la clase obrera en defensa propia? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Porque... Madre mía, si todos los trabajadores de este país fueran como este, madre mía. Y nada más, simplemente eso, de que me da la sensación de que estamos demasiado civilizados. De que antes la gente, por
4 tonterías, entre comillas, salía a la calle y montaba la de Dios. Y ahora estamos pensando en que nos van a recortar el sueldo 2 euros o cualquier tontería, pues iba por ahí, sobre la violencia y cómo, y si legitimáis, así que claro, sé que es difícil contestar y decirlo, igual os atrevéis, yo esta pregunta se la he hecho también a mucha gente y no se han atrevido a contestarla con rotundidad, si legitimáis la violencia de la clase obrera en defensa propia, porque que está siendo violentada, de eso podemos estar seguros. Gracias. Pues yo por lo menos por mi parte. No, completamente. Pero la cuestión de la violencia proletaria o de la acción directa no es una cuestión de posicionarse a favor o en contra. O sea, yo puedo decir, sí, estoy a favor de que quememos las calles y que bajemos ahora todos y que prendamos fuego a 10 contenedores. Eso está muy bien decirlo, ¿no? Y está muy bien soltar vivas y soltar discursos incendiarios. La cuestión es cuán factible sería en el contexto actual. Yo recuerdo en esta facultad, además, hace muchos años, estar dando aquí una charla con Pablo y ¿Pablo quién? Javier Parra, Pablo Iglesias, Javier Parra, y nos llamaron, que está cargando la policía, tal, y bajar y lo típico, ¿no? Las lecheras, tal, y yo he visto aquí en huelgas estudiantiles, en esta misma avenida, gente que quiere ir 3 pasos por delante o 10 pasos por delante de las masas, si quieres, por utilizar un lenguaje clásico, y cuando estaba toda la gente ahí, pegarle fuego a un contenedor, y yo he visto a gente llorar, de quedarse así, paralizados, ¿sabes? Y es, claro, ojalá pues hubiera aquí un levantamiento popular que terminara con toda esta injusticia, ¿no? A mí no me cortó un pelo en decirlo, que es un sueño húmedo, como decía antes Arantxa, pero la cuestión es qué factible es, cuán factible es. Cuando es que la cuestión está de la violencia, sí, violencia no, en una manifestación alguien tiene una piedra, la policía va por él, todo el mundo da así, la gente se aparta, y es que de mártires están llenos los cementerios, ¿no? Y habría que ver qué utilidad se le puede dar hoy a esa forma de organizarse al margen de las... Yo en cualquier caso creo que hay que tener un pie en las instituciones y el resto del cuerpo en la calle. Porque una cosa no funciona sin la otra. Si tú das mucha bulla en la calle y luego no tienes una herramienta que llegue y legisle, porque todas esas mejoras que tenemos, todos esos derechos que ahora vemos que nos arrancan a pasos agigantados, se consiguieron en la calle luchando, sí, pero también porque luego las instituciones, había un partido que hizo de correa de transmisión, y el partido, se llámalo como quieras, que estaban ahí. O sea, a principios del siglo, el Partido Laborista Británico, los obreros iban vestidos de azul y plomo y grasa, salían del curro y se metían en el Parlamento Británico. Claro, eso era una ofensa, en aquella época era como de esta gentuza viene aquí a ensuciar de polvo y grasa nuestro pequeño cortijo particular. Y claro, se consiguieron muchas cosas, ¿no? Yo creo que tiene que ser ahí una combinación de la presión en la calle y luego presión en las instituciones. Y está muy al loro de esa gente que tenemos en las instituciones, porque ahí tenemos casos, vamos, desde Yamatales hasta el Partido Socialista, hasta el propio comunismo europeo, ¿no? Con la cuestión del eurocomunismo europeo, ¿qué pasó, no? Había mucho que plantearse. Me encanta esta pregunta. Pues sí, además desde la academia y no desde autores precisamente bolcheviques se ha teorizado sobre el capitalismo o el sistema como un sistema de violencia estructural, ¿no? Johann Galtung, que es uno de los ideólogos de este concepto, y evidentemente es violento que nos hagan vivir en pisos de 50, 60 metros cuadrados donde la habitación de tu hermano es un zulo. El otro día lo comentaba con mi hermano, eso es violento. Hay gente que se enferma porque vive en pisos que no tienen ventilación, que no tienen luz, ¿no? Porque no pueden aspirar a vivir en otro tipo de pisos. Tener que dormir en el comedor porque no hay más habitaciones en tu casa, o tener que estudiar en el comedor ahí con cascos para poder concentrarte. Eso es una violencia que se ejerce contra nuestra clase cotidiana, que hemos asumido como normal,
pero que no es normal, no tendría por qué ser normal. Entonces, cuando debatimos sobre violencia, hemos de salir de este chantaje moral, el que nos meten los ideólogos del sistema, de plantear que toda respuesta es ultraviolenta y bueno, es ultra grave, es mucho más grave que tú quemes un contenedor a que te estén robando de tu trabajo, ¿no? Extrayéndote plusvalía, relegándote a la miseria y que tus hijos casi no puedan estudiar, lo que sea. Y hay que empezar a pensar, bueno, darle la vuelta al discurso y también empezar a pensar desde nosotros qué tan, lo que decía Ricardo, o sea, ¿es útil o no es útil? O sea, la violencia como instrumento sí es útil, pero ¿de qué sirve quemar un contenedor, ¿no? Para justificar a veces más represión. Y además es que cuando empiezas a moverte en la universidad, ¿no? Los que hemos ido a la universidad, y empiezas a ver que a veces los discursos más incendiarios son de la gente que tiene menos que perder. Y vas a ocupar una ETT con tus compañeros de facultad, pero resulta que si a ellos los detienen, tienen a sus padres, que son concejales de no sé qué, que son no sé cuántos que los van a sacar. Y entonces tú eres hijo de un obrero que si te meten en prisión, es una movida, no tienen dinero para pagar un abogado, o sea... las maneras de luchar, también es muy fácil luchar de determinadas maneras y mirar, o sea, yo tenía compañeros que nos decían en clase que un trabajador que iba a una ETT era un traidor a su clase, ¿no? Entonces es como, ¿en qué mundo vives tú? Porque, no sé, ¿no? Entonces, bueno, que me parece que la violencia está sobredimensionado y sobrevalorado este discurso pacifista, es otra cosa que quería decir, y por eso el señor que le pega al Caranchoa, que yo no sé quién es Caranchoa de los dos, pero el Caranchoa, vale, bueno, el Currela que le suelta la hostia al niñato este, se convierte casi en un héroe porque expresa lo que mucha gente quisiera hacer y que no hace porque estamos demasiado civilizados. Porque Eric Cantona es el puto amo, porque le pega la patada al tipo ese, porque hace lo que muchos quisiéramos hacer, y gracias a que estamos demasiado civilizados y dominados y hemos interiorizado la dominación, este sistema sigue funcionando. Ojo, ahí lo dejo. Sí, yo creo que incluso si a lo mejor preguntas aquí a la mayoría de la sala, a lo mejor una gran mayoría o más del 50% te dirían que estarían a favor de la violencia, pero aquí somos 100 personas, seguramente sales a la calle, cruzas 2 calles, te pones a preguntar y a lo mejor no consigues un 1%. O sea, creo que estar a favor de la violencia, creo que se tiene que estar a favor cuando hay una amplia mayoría que está a favor de la violencia o de lo que vendría a ser la resistencia o contestar a la violencia de ellos. O sea, la revolución cubana no triunfa por la violencia o por usar las armas, Fidel Castro, que también, pero triunfa porque hay un pueblo detrás que lo legitima. Si no existe una población o una mayoría que legitima la violencia, por mucho que tú y yo estemos de acuerdo, que seguramente lo estemos, al final no conseguiremos nada. Pasa un poco como cuando tú estás en tu Twitter y dices, madre mía, va a pasar Podemos, van a arder las calles, esto va a ser la hostia. Luego llegas, pero claro, o sea, hay muchísima gente que no tiene Twitter, hay muchísima gente que no se entera que Unidos Podemos es trending topic, y dice, voy a votar los que es trending topic. No existe otra realidad y luego llegas y te ves como hay una mayoría azul que ocurriendo en el Estado español cuando salen las elecciones. Violencia, por supuesto, pero creo que los que quedamos tú y yo, 50 personas de aquí, al final no va a conseguir mucho. Ojalá seamos mayoría en el futuro. Hay para terminar esta cuestión, hay una frase de voy a decir una heroína alemana de los años 70 que dice: quemar un coche es un delito, quemar 1000 coches es un acto político. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. Yo llegué hace 4 días de estar en el país que para mí era más desconocido de Latinoamérica, como es Paraguay, y allí el año viene de elecciones y le hicieron un golpe de estado. Ahora mismo está uno que se llama Cartes, que es un empresario que tiene monopolizado muchas tabacaleras y es empresario de toda la vida, y le hicieron porque le habían hecho un golpe de estado a un campesino que se llama Lugo, que estuvo mucho tiempo haciendo muchas medidas para lo que es el Chaco, bueno, una zona campesina. Pues yo me subí a un taxi un día y les pregunté sobre las elecciones próximas y me dijo el taxista, no, yo voltaré otra vez a Cartes porque luego yo he estado con él y ese tío es un putero, ese tío yo me he ido de birras con él, es un tacaño, es un no sé qué. Y luego también cuando le dije, pero las medidas que ha tomado en su mandato eran más beneficiosas o no, dice, pero bueno, eso no es lo importante porque luego
el empresario es el que internacionalmente nos va a dar la buena imagen del país y el cómo eso y luego le dice, además tú vienes de la madre patria, ¿qué vas a saber? Entonces es como en eso, yo me quedé en una guerra de decir, hasta luego. Es como, ¿qué haces cuando justo por conocerle más lo que decías de yo quiero tener a mi gente en las instituciones, sí, pero también le conoces mucho más sus errores, es como, ahí qué hacemos, porque él me decía, sí, yo me iba de putas con el Lugo antes de que fuera presidente, yo me echo merca como un caballo hasta morir, que ahí qué haces también muchas veces. Ya, bueno, el ejemplo que has puesto es la alineación, pues como aquí cuando ganaba Fabra en Castellón, de que le tocaba la lotería infinitas veces, ¿no? Y salía, no sé, caiga quien caiga, por ahí preguntando por la zona, en Nules, en Castellón, Muriela, tal, y salía la típica señora, ¿no? Que decía, ¿usted vota a Fabra? Y yo sí, yo voto a Fabra. Y dice, ¿pero por qué? Pues si tanta corrupción hay, dice, para que gane, para que robe otro de fuera, que robe este que es de aquí, ¿no? Pues un poco lo mismo, ¿no? O sea, al final el sistema sabe cómo ponernos infinitas trampas. Sí, anécdotas de taxis en América Latina yo tengo unas cuantas y me acuerdo en Ecuador hablando con taxistas ecuatorianos que habían emigrado al Estado español, habían estado trabajando y habían retornado porque aquí pues estaban comiendo los mocos, malamente dicho, y gracias a su gobierno habían podido retornar con un programa que les pagaban la mudanza. Es más, en algunos casos el gobierno ecuatoriano había conseguido que ellos hicieran dación en pago de su vivienda y que no fueran desahuciados como es desahuciado el promedio de los españoles. Gobierno populista. Sí, las cosas estas del populismo bolivariano. Y estaban en contra de Correa, ¿no? Entonces, a mí a veces se me agota lo que me enseñaron en la Facultad de Ciencias Políticas para explicar ciertos comportamientos. Creo que tendría que haber estudiado psicología o algo así, porque es muy compleja la mente humana. Sí, bueno, muchísimas gracias por el libro que habéis escrito. Me parece, tú decías, necesario. Yo creo que es revelador. Creo que es un libro revelador, un libro que cuando se lee, bueno, permite formalizar muy bien la realidad que en este momento tenemos en España. Y en ese sentido, muchísimas gracias por regalarnos, ¿no? este texto. Y yo preguntaría, ante la violencia que se ejerce contra los desposeídos, contra los pobres, contra la sociedad, ¿estamos dispuestos a defendernos? ¿Estamos dispuestos a ejercer la legítima violencia? Perdón, me ha traicionado. ¿Estamos dispuestos a ejercer la legítima defensa en todos los términos que hagan falta, incluidas las instituciones, la ley, la calle, la política, y si hace falta resistir utilizando el poder? Pues esa es la pregunta, pero eso no es algo que nosotros tengamos que decidir, está en la Constitución, es un derecho legítimo. Otra cosa es cómo se regula efectivamente, y el don de la oportunidad, pues precisamente no es el que tenemos todos, ¿no? En eso te lo reconozco. Con respecto a Marx, comentaba un compañero que si a Marx había que actualizarlo. Yo estoy un poco con Francia, con Ricardo. Yo creo que Marx está lamentablemente suficientemente actualizado. Lo que ha hecho el neoliberalismo es poner otra vez vigente el tomo 1 del Capital, entero, desde la primera página hasta la última. Y en el tomo 1 del Capital, Marx dilucida muchísimas cosas con brillantez, pero sobre todo dos que creo que son absolutamente vitales y presentes en este momento, que son la teoría del valor, la concepción de que en el capitalismo solamente tiene valor lo que aporta trabajo humano, y el concepto de clase, precisamente, porque a Marx lamentablemente lo hemos leído ya muy tergiversado por el siglo XX, pero la descripción que hace Marx de clase es diáfana. Clase obrera son todos los que tienen que trabajar para poder vivir al día siguiente. Punto, pelota, no hay más. Todos los que tienen que trabajar, incluidos los que no trabajan porque no les dejan trabajar, incluidos
los excluidos, incluidos el lumpen, incluidos esos asalariados privilegiados que creen que forman parte de la empresa. Esos también tienen que trabajar al día siguiente para poder seguir viviendo. Lo que pasa es que muchos de los que tienen que trabajar creen que por tener 500 euros más efectivamente, o por tener un coche mejor, o por vivir en un barrio bueno, no forman parte de la clase trabajadora. Pero clase trabajadora son todos los que tengan que trabajar para vivir. Los otros, los que no tienen que trabajar para vivir, son justamente los que viven a costa de los que tienen que trabajar para vivir. Esas son las únicas dos clases que hay, nada más. Voy a permitirme un poquito de demagogia antes de hacer esta reflexión. Decía Eduardo Galeano que antes los libros los prohibían las dictaduras, ahora se encargan los precios de prohibir. Vuestro libro cuesta 19 euros. Yo acabo de salir de trabajar, lo he visto. La verdad que me da pena. Imagino que Ángela será generosa y me lo dejará. Mi reflexión es un poco al hilo de un debate que ya hubo en los años 80, 90 sobre, por ejemplo, el feminismo. Hubo una feminista que dijo que el concepto en sí trataba de una mujer blanca, de clase media y heterosexual. Ella era negra y lesbiana. No sé qué tipo de clase obrera habéis examinado en vuestro ensayo, si incluye también al que no ha nacido en España, por ejemplo. Y me he quedado un poco preocupado por algo que ha dicho, no sé si se llama Ricardo, ¿no? Que ha dicho Ricardo que se intenta desplazar la clase obrera por el multiculturalismo. Quizás podrías explicarlo mejor, porque a mi juicio lo que reivindicamos desde otros espacios, un poco desde la periferia, porque tú hablas desde el centro, es la diversidad más que el multiculturalismo, es la diversidad dentro de la propia clase obrera. De la misma manera que tú y tu compañero reivindicáis la diversidad dentro de los órganos de los partidos políticos, que haya una cuota de la clase obrera representando a los obreros dentro de los partidos políticos. Esto por un lado, me gustaría un poco saber vuestra opinión. Por otro lado, coincido con vosotros en que muchas veces los que no forman parte de un colectivo lamentablemente se sienten muy legitimados para hablar en su nombre. Los que venimos de países en conflicto, yo soy saharaui, tenemos choques con el movimiento solidario. A veces, como dijo un cineasta negro, parece que a Tarantino había que hacerle el carnet de negro de honor, que es el que más suele negar en sus películas. Muchas veces hay algunos solidarios que a lo mejor hay que darles el carnet de inmigrantes, o el carnet de saharauis, o crearles una categoría de honor para un poco satisfacer su reivindicación. El problema es que todavía subyace un paternalismo en esa actitud solidaria hacia el otro, ya sea solidaria con el movimiento obrero, desde la atalaya del academicista, por ejemplo. Ángela está en una atalaya, puede observar bien la clase obrera. Lo mismo ocurre con la clase inmigrante, también somos otra clase, una subclase dentro de la clase obrera. Ya porque iré también a la violencia, no voy a dejar. Decía por lo siguiente, en los años 70 se presentó el siniestro Kissinger en Argel y preguntó al presidente Boumediene
que de qué manera Argelia podría cambiar su posición respecto a Palestina. Y le dijo, Argelia reivindica lo mismo que los palestinos, porque pedir más que los palestinos es demagogia, pedir menos es traición. Lo mismo tendrían que pensar los que hablan en nombre de la clase obrera, pedir lo mismo que la clase obrera. Pedir más que la clase obrera es ser un poco demagogia, pedir menos que la clase obrera es traicionar. Yendo hacia la violencia, está muy bien reivindicar la violencia de las calles, muy bien. Yo no soy partidario de la violencia, bajo ningún concepto. Yo seré del 50% o del 49% que rechazaría la violencia. ¿Por qué? Porque vengo de un contexto que ha vivido una violencia. Nosotros ahora tenemos una generación que nació en los años 90 que está reivindicando la vuelta a la lucha armada. La lucha armada es legítima para los pueblos oprimidos y lo recoge la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Sin embargo, los que vivimos los años de la guerra no la echamos de menos, preferimos otro tipo de soluciones. El compañero de Mercadona, bueno, podríamos ejercer un tipo de violencia sobre Mercadona. No era comprar en Mercadona, suficiente. No compremos en Mercadona. No compremos. Eso es otro tipo de violencia. Estamos haciendo boicot y eso es lo que más se duele. Porque ahora no somos ciudadanos, somos consumidores. Y el boicot funciona. Está moviendo la cabeza, como negándolo. Nosotros iniciamos una campaña de boicot desde el 2005 hasta el 2010, surtió efecto, sobre la atunera Calvo, que estaba explotando los recursos naturales del Sáhara Occidental y se retiró en el 2010. Sirvió el boicot para él. Creo que aquí también podría servir, pero claro, los 100 que están aquí, yo les reto que pasen 2 semanas sin pasar por el Mercadona. Gracias. Bueno, por partes, respecto al multiculturalismo, sí, creo que tienes razón. Yo criticaba el multiculturalismo como casi ideología burguesa, el concepto que tiene CICES de multiculturalismo. Me ha gustado que has dicho diversidad, creo que sería un concepto mucho más interesante, mucho menos cargado de ideología neoliberal, ¿no? Porque el concepto que damos a multiculturalismo en el libro es el concepto que sirve para tapar otras luchas, ¿no? Vamos a hablar de lo particular, de lo concreto, para no hablar desde una perspectiva global, ¿no? Vamos a hablar de la migrante soltera, lesbiana que tiene, o vamos a hablar del otro que tiene, ¿sabes? Al final es todo tan particular, se hace todo casos tan particulares que cuesta tener una visión más global de los conflictos respecto a la lucha armada. Creo que sí, tienes razón, creo que muchas veces desde la Europa occidental hablamos de lucha armada como muy a lo loco, ¿no? Con mucha facilidad. Yo vengo hace poco de Colombia, estuve en Colombia, allí el conflicto armado ha sido duro, ha sido intenso, acaba de firmarse la paz, a ver cuánto dura, porque ya me comentan que los paramilitares han vuelto a escena, están asesinando opositores, pero tenemos que hablar de Venezuela y de Cuba y no de Colombia, que es un gobierno amigo. Me hace mucha gracia cuando desde aquí he leído desde posiciones de muy extrema izquierda, ¿no?, cuestionar al grupo armado de las FARC en Colombia o cuestionar a Cuba por acoger el escenario de paz, ¿no? Había quien decía que, mira, en Cuba antiguamente servía para formar guerrillas y ahora acoge el acuerdo de paz, ¿no? Es muy fácil desde nuestra comunidad occidental cuestionar a un grupo como las FARC que lleva 50 años metidos en la selva pegando tiros, ¿no? Creo que respecto al boicot, bájala tú. Bueno, el boicot empieza por el final. Yo tengo mis reticencias porque creo que el boicot al fin y al cabo es algo que afecta muy poquito al funcionamiento del sistema capitalista como sistema global. O sea, puedes boicotear a Mercadona, a Coca-Cola, para apoyar determinadas luchas, está muy bien, yo no digo que esté mal,
pero ¿qué tanto le afecta a ese empresario que mañana puede invertir su capital en crear otra empresa con otro nombre y hacerla bajo principios ecoéticos o ético-laborales? Y todo es un revival de lo mismo, y sigue habiendo explotación y sigue habiendo extracción de plusvalía. Es como la gente que se obceca con lo de las marcas. Sí, bueno, hay marcas que son emblemas del capitalismo, pero los pantalones Manolita también los hacen trabajadores explotados bajo el capitalismo. O sea, entonces a veces son como más posturas de pose de ciertos sectores que se pueden permitir el consumir en un sitio o en otro, ¿no? Porque pueden elegir incluso consumir, que algo realmente efectivo para acabar con ese sistema. En cuanto a qué tanto presentamos una diversidad de la clase trabajadora en el Estado español, bueno, no hablamos solo del Estado español, pretendemos también tener una visión global, porque bueno, yo fui a estudiar a la periferia del sistema y creo que he podido aprender esa otra visión y ver que el capitalismo es un sistema global, que no solo es lo que está sucediendo en el Estado español, la deslocalización hace que la clase obrera internacional pugne entre ella, ¿no? Y se generen otra serie de contradicciones entre la misma clase obrera a escala internacional que complejizan la lucha también contra el sistema. Y debo decir, mea culpa, ¿no? O como sería en latín, de culpa de los dos, no sé cómo es, que el tema migrante seguramente está menos presente de lo que debería estar. O sea, esto sí es un error. Me parece muy importante que cada cual hable por sí mismo, como Frantz Fanon, como tanta otra gente, que no necesitan portavoces. Lo que nosotros decimos, lo de la solidaridad paternalista, es cierto, si tú no hablas desde adentro, puedes caer en esa solidaridad paternalista. Y creo que entiendo tu punto y seguro que es cierto esto que dices, pero también hay que rescatar algo que más allá de la solidaridad es el internacionalismo proletario, que es un valor que ya pues parece que no está de moda, pero que es poder luchar con la misma fuerza por algo que está sucediendo a miles de kilómetros de tu realidad, que por algo que tú que ves alrededor, ¿no? de tu vida cotidiana. Y el debate, ¿no? sobre si pedir más de lo que pide la clase trabajadora, pues es muy peligroso, porque a lo mejor si tienes una clase trabajadora alienada que te pide ver el Sálvame, o que no quiere luchar más, o que se conforma con, bueno, cuando hay huelgas, ¿no? en empresas, se da esa pugna entre los nuevos trabajadores. Hay trabajadores que están más avanzados que en otros en términos de conciencia. No creo que se pueda decir que es demagógico pedir más que lo que el promedio de la clase obrera pide, porque entonces Marx es demagógico al abogar por un máximo de liberación. Es delicado, ¿no? Yo creo que hay que retomar también el intelectual orgánico, o sea, el concepto de intelectual orgánico como ese intelectual que se piensa desde dentro de la clase obrera, no como algo aparte. Y bueno, pues eso. Buenas a todos. Yo, por ejemplo, vengo del barrio de Cabañal. Es un barrio que tiene mucho índice de inmigración y diversidad cultural. Que al fin y al cabo eso es lo que te hace orgullecerte de tu barrio. Yo me alegro mucho de que haya mucha diversidad cultural en mi barrio, hasta el punto de decir que hay gente que dice, hostia, yo soy de Cabañal, hostia, que me pincha. Es decir, tiene un punto de vista que dices, este tío me va a reventar. Y no es así. Por ejemplo, cuando hubo todos los disturbios en el Cabañal, hubo una manifestación organizada por de Cabañal, la cual fue masiva, y luego al día siguiente, o unos días después, fue cuando las escalas entraron al barrio. Y claro, llegó la hora de la verdad. Es decir, ¿por qué toda la gente que no está en la manifestación no está cuando llegan las excavadoras? Yo acudí, yo era un crío, tenía 16 años o 15 años, no me acuerdo, pero dije, esta es que me da rabia de salir a la calle y decir, aquí no pasa la excavadora, aunque me hinchen a palos. De hecho, recibí un par de borrazos en la espalda, y decir, hostia, yo me siento orgulloso de pertenecer a eso. Y luego dices, vale, toda la gente que critica el Cabañal y el típico barrio marginal, entre comillas, alto continuo de drogadicción y diversidad de etnia gitana y de todo tipo de etnias, pero es que esa gente estaba en la calle defendiendo su casa.
Eso, vete a Ruzafa y que te aparezca el típico barbudo de turno de decir, no, es que van a cerrar disponible por la gin tonic. Porque eso, al fin y al cabo, es algo cancerígeno para la clase obrera. En un momento la clase obrera tiene que despertar y saber qué decir. Pues yo soy clase obrera. A mí que venga un tío y me diga, nada, yo me fumo 4 porros y me voy a escuchar el discurso de España 2000. Un discurso muy fácil de escuchar y decir, vale, te vende un mensaje de odio, nivel de qué. O yo escucho un discurso del cambio, no, son valencianos y catalans. Esa gente lo que es conciencia obrera, esa gente lo que es buscar un voto fácil y decir, no, es que simplemente capto a gente con un discurso muy facilón. Al fin y al cabo, la gente que se considera clase obrera tiene conciencia. Una conciencia que se enorgullece de defender, de decir, hostia, yo soy clase obrera, yo me orgulloso de decir que mi clase obrera, como dice en una canción de nativo extranjera, es decir, toda la gente somos clase obrera, al fin y al cabo todos somos clase obrera, excepto el típico rico de turno que te defiende, que eres muy liberal, o que tiene una empresa pero te está reventando al currar. ¿Hasta qué punto la clase obrera va a aguantar eso? ¿Y hasta qué punto la clase obrera va a despertar y dejar de escuchar el típico discurso facilón y racista y fascista? ¿Hasta qué punto llegar a Sevilla y de salir a la calle? Bueno, pues para terminar, tenía que decir que bueno, quiero romper una lanza por nuestra patria, si queréis, o estado, o como queráis. Creo que el 15M sirvió de vacuna frente a la extrema derecha. Hemos visto cómo la extrema derecha avanza a pasos agigantados en Grecia, en Francia ni te cuento, en el Reino Unido, en Alemania, después de todos estos días, ni te cuento, el partido islamófobo. Y creo que en el Estado español el 15M, con todo lo light que era, con todo lo que se le criticó, con todo lo que se le acusó de no ser lo suficientemente obrerista o de no tener conciencia obrera o demás, creo que ha sido un antídoto fundamental para que en el Estado español no tengamos un partido de ese tipo que comentas, y creo que es algo de lo que estar orgulloso. Vamos a poner una nota optimista a todo esto, porque si no al final se nos queda una sensación a todas de esto es una mierda, y creo que es algo de lo que sacar pecho, joder. Vamos a cerrar aquí ya, ¿vale? Ahora sí. Ha sido un placer y ojalá que nos vayamos todas a casa con el debate en la cabeza y con estas cuestiones que me parece tremendamente importante. De todos modos, esto en realidad no se organiza solo, que tiene un determinado coste en todos los sentidos. Quería darle las gracias a Martina, a Nuria, a Raúl y a Jaume por estar también detrás de todo esto, y muchas gracias por venir y por supuesto a ellos tres por aceptar la propuesta.